¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo se sienten? Chévere, qué bueno. Bueno, hoy tengo el privilegio de estar aquí compartiendo con ustedes y entonces estoy muy contenta porque esta es una clase primero muy linda y yo sé que si ya vamos por la sexta, sé que Dios ha venido haciendo cosas en cada uno de ustedes como lo está haciendo también en mí. Entonces esto es como un proceso continuo de Dios, una mejora continua de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Y eso es muy esperanzador porque dice la palabra que la buena obra que Dios empezó en nosotros no la dejará, sino la continuará hasta su venida. Amén. Y eso me encanta porque no es un proyecto como que tiene caducidad o es si tú tienes los recursos o la disposición. Dios está allí haciendo día tras día lo necesario y se ajusta a nuestro modelo, se ajusta a nuestro ser. El modelo de Dios no es como Dios es tan bello que sabe cómo tratar con nuestra vida según lo que hemos vivido y lo que necesitamos. Entonces es muy especial. Entonces me gustaría que oráramos porque hoy soy un facilitador, pero sé que el Espíritu Santo es el que ha venido trabajando en tu vida y quiero que Él continúe hablándonos hoy a todos y que Él esté en este lugar. Amado Espíritu Santo, en esta noche te quiero dar tantas gracias por esta noche. Gracias porque eres un Dios bueno, porque tu amor es muy grande y nosotros no lo podemos comprender del todo. Gracias por esta oportunidad, porque esta clase nos cambia la vida, Señor, porque nos ayuda a ver un Padre amoroso, porque nos cambia la perspectiva de quién eres tú. Gracias. Amado Espíritu Santo, yo te pido que hoy tú puedas pasearte en este lugar, que tú puedas seguir transformando nuestro interior. Que hoy no tengamos ninguna distracción, sino que cada uno de nosotros pueda estar atento a lo que tú nos quieres hablar. Gracias porque tú has empezado una obra en nuestro interior. Y estamos tan contentos porque al ver lo que has venido haciendo en nosotros, quedamos admirados y podemos decir, Dios, qué cosas tan bellas haces. Y si ves al otro lado, puedes ver aún planos de lo que Dios piensa hacer en tu vida. Entonces está por un lado la satisfacción de lo que ha sucedido y por otro lado la esperanza de lo que vendrá. Así que hoy, Señor, nuestro corazón está delante de ti. Nosotros nos disponemos para escuchar tu voz y sobre todo para trabajar, para disponernos, para dejar el temor a un lado y para abrir nuestra mente y nuestra disposición al dulce toque de tu Espíritu. Gracias por cada persona maravillosa que está en este lugar. Gracias porque los has escogido para este tiempo. Gracias porque tú has decidido que en esta hora ellos estén en esta clase. Gracias. Yo los bendigo a cada uno y te pido que tú sobrepases sus expectativas, Señor. Sobrepasa sus expectativas. Que tú les puedas dar más allá de lo que ellos piden y de lo que imaginan, Señor. Gracias. Amado Espíritu Santo, enséñanos que podamos hoy reírnos, que podamos aprender, que podamos llenarnos de tu Espíritu, Señor, y salir más fuerte, cimentados en tu palabra, Señor. Gracias. Te amamos y te agradecemos por tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. Bueno, quiero contarles que hoy es 5 de junio, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero contarles que ayer, 4 de junio, cumplí 6 años de haber llegado a los Estados Unidos. Amén. Llegué 6 años de haber llegado a los Estados Unidos, 6 años de haber llegado a esta iglesia. Llegué como, no sé si era un día de la semana y el domingo mi esposo me trajo y de ese domingo he seguido viniendo a Presencia Viva. Y aunque tenía años de ser cristiana y todo, quiero contarles que el tiempo que Dios me ha traído para acá ha sido como un tiempo para modelarme, para sanarme. Ha sido como parte como rehabilitación, hospital, spa, parque temático. He hecho un hogar porque tengo amigos, me he divertido, me he sanado. Partes que las tenía buenecitas, pero creía que no funcionaban. Dios ha empezado, no, eso te funciona, vamos. Actívate que ese brazo funcione y sirve para algo. O sea, Dios es tan bello que nos rehabilita, nos sana, nos provee una familia y también nos da espacio para divertirnos, para reírnos. Entonces, respiremos y disfrutemos de los espacios que Dios tiene para nosotros. Bueno, esta clase del ADN del Hijo yo la tomé hace como 2 años, que fue cuando empezaron a dar esta lección y fue muy bonita para mí.
ellos hablaban de hacer unas cartas. ¿Cómo les ha ido con las tareas? ¿Han podido trabajarlas o están así como, vengo pero no hago la tarea? ¿Cómo van? A ver, alguien que me pueda contar si han hecho la carta, cómo es su relación, si han hecho la del papá, si han hecho la de la mano izquierda. ¿Han hecho algo así o no? ¿No? Ok. ¿Y han podido escribir una carta a esas personas para conceder perdón? Esa fue la tarea de la semana pasada, ¿verdad? ¿Y cómo les fue? ¿La tienen en pending o ya está listo? Pending. Todos los de pending para este lado y todos los listos para acá. Ok. Sí. Bueno, yo les quiero contar algo. Cuando yo empecé este proceso, todo lo que es el trabajo del padre y todo esto, yo sentía que era como una casa y que yo tenía un cuartito allí con un poco de dolor. Entonces, yo tenía toda mi casa, pero había un cuarto, le estoy haciendo una analogía, que yo decía, yo tengo que arreglar ese cuartico. Como cuando tú tienes cosas que arreglar, pero tú la ves así, dejémoslo ahí, vamos a poner una cortinita, un backdrop, algo para taparlo, pero no me quiero meter en ese cuartico, porque yo sentía que me iba a generar dolor. Entonces yo, sí, Dios mío, yo quiero recibir de ti, sí, todo, muy teórica y todo, pero cuando tenía que hacer la práctica de ir a ese lugar, yo no quería. Entonces era como que yo trataba de abrir así, pero no. Yo no quería entrar a ese lugar porque yo no quería como que conseguirme con espacios de dolor. Entonces, poco a poco Dios empezaba porque esto es un trabajo de escuchar la palabra, pero también de ponerla por obra, practicarla y todo. Entonces, bueno, empecé ese trabajo, bienvenida. Y estos días pasados quiero contarles que la semana pasada tuve un tiempo muy bonito de avance en esta área de todo lo que es el papá. Cuando les cuento un poco de mi historia, cuando tenía 9 años, llegamos de unas vacaciones y tuvimos que ir a un hospital, mi papá lo llevaron y entonces, bueno, le diagnosticaron que tenía cáncer y estaba en etapa terminal. Mi mamá nos lleva a nuestra casa, nos deja ahí 4 meses con mis abuelas, ellos se van a Caracas y allí empieza a hacer un tratamiento. Mi papá en Navidad va y se despide de nosotros, todo esto, y después mi mamá llegó a mi casa, mi papá no apareció más nunca. Porque no nos llevaron, o sea, quizás los adultos tratando como de cuidar nuestro corazón, no nos llevaron a esto. Entonces esto trajo una cantidad de secuelas a mi vida porque extrañé a mi papá en mi graduación, en mi cumpleaños, en mi boda, en el nacimiento de mis hijos, una cantidad de cosas, pero esto yo no lo había visto de esa manera. Entonces esto me trajo como a mí una situación que yo veía, amo a Dios y amaba a Dios, pero lo estaba viendo como un papá. No solía contarle a Dios, Dios, yo necesito esto, o yo quiero que, como hablarle a Dios de las cosas, de mis cosas, sino que sentía como mi papá, si había Dios en despedirse, o yo lo sentía por lo menos así, eso tuvo una repercusión en mi relación con Dios. Entonces, cuando tú te colocas un lente que es como azulito, ves el paisaje como azulito, cuando te colocas uno amarillo, ves las cosas, depende la manera como estás viendo, del filtro que tengas, así estás viendo el paisaje. Entonces, hoy nos vamos a ir a la palabra de Dios y el tema hoy se llama la distorsión. Y esa distorsión viene por esos filtros o esa manera, es eso que tenemos dentro de nosotros que nos hace ver, digamos, el panorama de nuestra vida de una forma a veces distorsionada. Pero hoy nos vamos, esta clase me encantó porque es como quitarnos todas esas escamitas y decir, hey, Dios es bueno. Y me voy a ir a una promesa. Y no importa lo que esté viviendo, yo lo voy a reconocer así. Entonces dice que un concepto distorsionado del Padre te impedirá vivir como un hijo que goza de su herencia. Por consiguiente, tu experiencia con Dios será limitada, débil, pobre e inestable. Será una fe poco resistente y vulnerable al ataque del enemigo. En un momento que estaba pasando un momento muy difícil, yo decía, no, Dios se tuvo que haber olvidado de mí, esto no está siendo posible. Y yo quería cantar canciones y venir a la iglesia y todo, pero hubo un momento muy difícil que yo empecé a sentir, ¿dónde está Dios? Pero claro, viéndolo desde mi historia, yo estaba reflejando esa sensación como de abandono. Y Dios sí estaba allí, solo que desde mi realidad o de lo que yo había vivido, yo estaba trayéndolo. Entonces, ¿qué tal si nos vamos compartiendo los versículos para poder leerlos y que esta clase
sea como es como una declaración hermosa de quién es Dios. De quién es Dios y cómo lo sustenta su palabra, ¿sí? Entonces, ¿quién quiere leer el primero? El primer enunciado dice, papá sabe lo que necesito y quiere dármelo. ¿Alguien puede leer ese versículo? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primera de Juan 3:16. Juan 3:16. Ajá. Papá sabe lo que necesito y quiere dármelo. Hermoso. La siguiente dice, papá sabe cuánto valgo. ¿Cuánto valgo? Hay personas que su valor lo tienen por lo que hacen. Pero el valor de Dios es de nuestro nacimiento. Naciendo, valemos, sin haber hecho nada ni tener nada. Ese es el valor que Dios nos da. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Mateo 6:30. Y el segundo versículo dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Salmo 56:8. A veces cuando estamos pasando momentos difíciles, a veces nos concentramos en el problema y entonces dejamos la palabra de Dios a un lado y nos concentramos tanto en el problema y eso nos lleva a estar pensando cosas que no son, que están alejadas de la palabra de Dios. Pero cuando leemos estas declaraciones es como una vitamina, algo que nos inyecta la fe para decir, hey, yo podré estar pasando por eso, pero Dios está allí. Dios sabe que yo necesito esto. Dios cuida de mí. ¿Alguno de ustedes quisiera compartir algo de cómo un versículo les ha cambiado la perspectiva aún estando en la misma situación? La misma situación, la misma persona, pero un antes y un después de haber leído una porción. ¿Les ha pasado eso? ¿Sí? ¿Alguien quiere compartirlo? Ok, yo lo comparto. El versículo era, no me acuerdo el nombre del versículo, pero dice que este leve y esa momentánea y leve tribulación, después produce cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Entonces Dios después me comunicó de que tanto es el dolor que siento en el momento por el cual estoy pasando, pero después me voy a sentir aún mucho más gloriosa una vez que ya salga de ese desierto que está dando fruto. Qué bueno. Fíjate que cuando a veces estamos en una circunstancia y escuchamos esa palabra y eso nos revitaliza. Y sobre todo cuando tenemos en nuestro corazón esa convicción de que tenemos un Padre bueno. Yo tuve que empezar a orar y empezar a decir, tú eres un Padre bueno, tú eres bondadoso. Porque hubo un momento que inconscientemente en circunstancias yo decía, Dios, tú no estás, o estoy sola. Y Dios estaba. Y yo tuve que empezar a enseñarle a mi alma, bendice alma mía al Señor, y empezar a decir, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios bondadoso. Pero leyendo la palabra, era lo que me decía, sí, Dios es bueno. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Salmo 103:8. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre su creación. Y es lindo porque cuando empezamos a leer la palabra de Dios que nos llena de amor, de vida, de amor, también eso lo podemos extender a otros. A veces hay momentos en los que tenemos una reacción ante una situación, pero pasado cierto tiempo del trabajo de Dios en nosotros, estamos expuestos a lo mismo, pero nuestra reacción es diferente. ¿Han vivido eso? Sí. Cómo Dios nos empieza a transformar. Papá no me abandona, este fue mi caso. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. Papá no es insensible.
Fui despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Isaías 53:3. ¿Alguien puede leer el siguiente, por favor? Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Juan 11:35-36. Ajá. La semana pasada ustedes estaban compartiendo acerca de la honra a los padres, no importando cómo fuesen, sino que Dios nos mandaba a honrarlos. Y yo inconscientemente con todo esto lo que había sucedido, yo me di cuenta que yo no tenía en mi casa una foto de mi papá. Yo era como que, ya, yo me olvidé de eso y como, no sé cómo explicarlo, pero era como ese cuartico que yo necesitaba sanar. Y la semana pasada tuve que empezar a sanar esa parte de mi papá, con los pastores aquí hablando con ellos. Y fue un momento tan bonito. Entonces yo busqué la foto de mi papá, como que la imprimí y ya tengo un lugar de mi casa también como dando honor a esa persona que en mi vida fue importante, pero que a veces necesitamos retomar. Pregúntale al Señor un momento en tu corazón, ¿qué espacios de mi vida he tenido como en pausa o los he tenido allí como con la luz apagada, pero que necesito atender? En esa relación con tu papá o con esa relación también con Dios. A veces es difícil hablar, no hemos podido tener una conversación con nuestros padres y eso lo traemos también a nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Papá es confiable. ¿Alguien lo lee? Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios que cumplirá su promesa. Es de Hebreos 10:23. Esto es bellísimo. Papá, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Amén. Hebreos 10:23. Papá no tiene favoritos. ¿Lo puedes leer, Milady? Sí. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Gálatas 4:6-7. Amén. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Hechos 10:34. Hermoso. Yuriet, ¿nos puedes ayudar con Papá me protege, por favor? Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Salmo 34:14. Vladimir, ¿nos puedes ayudar con la siguiente? Dice, papá cumple sus promesas. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. 2 Corintios 1:20. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Números 23:19. Amén, qué lindo. Amén. Amén. Quizás alguno de nosotros hemos dejado de soñar o pedir cosas porque en un momento, porque tenemos en nuestro histórico, papá no cumple, o papá no está allí para escuchar, o papá no es un padre que me escucha mis peticiones, no le interesa lo que yo pienso y menos las va a cumplir. Piensa en eso. Quizás has dejado de escribir sueños, de pedir cosas, decir, no, yo estoy bien aquí, no, yo no voy a pedir nada porque lo dices así, pero es por alguna razón. ¿Qué tal si hoy empezamos a escribir? ¿Qué deseas hacer? ¿A dónde deseas viajar? ¿Qué deseas para tus hijos? Empezar a escribir cosas, empezar a decirle, Dios, necesito esto, Dios, me siento así. Dios quiere escucharnos y Dios cumple sus promesas. No, Dios es hermoso. Necesitamos ver ese Padre amoroso que está allí. ¿Cómo estás tú? ¿Me puedes ayudar leyendo Papá es incondicional, por favor? El esposo de Yuri. Oscar.
Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, entonces no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Efesios 2, 8, 9. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios no ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos 5, 8. Amén. Paz y bendición. O sea, cuando empezamos a leer todo esto, Dios es la persona soñada por cualquiera de nosotros, ¿verdad que sí? Que a veces decimos, yo quisiera un amigo que fuese confiable, que yo pudiese hablarle y me ayude. O sea, esa persona soñada que tú siempre has buscado físicamente, esa persona no existe. Esa persona es Dios. Y está para ti, está para escucharte, está para ayudarte. Dice, papá es impredecible. No es impredecible, perdón. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Papá no se cansa de mí. Qué bonito eso. Algunas de ustedes le habrán dicho, este muchacho me tiene hasta aquí. Hay gente que lo corrieron de su casa y le quedó eso en su corazón de que, Dios mío, no me aguantan. Y entonces cuando viene a Dios, dice, no, ya Dios no me aguanta. Yo me tengo que ir de aquí porque Dios no me aguanta. No tienes que repetir eso porque Dios no se cansa de nosotros. Dios no se cansa de nosotros. Y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Papá es justo. En el amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Pero de fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Este versículo a mí me gusta mucho. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Papá no me manipula. No temas, ya no vivirás avergonzada. No tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni las tristezas de tu viudez, pues tu Creador será tu marido, el Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Isaías 54, 4 al 5. Yo creo que a veces nosotros vivimos momentos como down, que son normales en el ser humano, pero creo que se hacen más down porque necesitamos tomarnos la píldora. La píldora de Dios no se toma, sino que se lee. Y al leértela, te la estás tomando y nos hace bien. Entonces, cuando leemos la palabra, estamos débiles de hierro, de lo que sea, y empezamos a leer la palabra y eso es como un suplemento nutricional que necesitamos para vivir. Papá me responde, contesta a mis oraciones, oh Señor, pues tu amor inagotable es maravilloso. Cuida de mí, pues tu misericordia es muy abundante. Salmo 69, 19. Oh Dios, a ti me dirijo. A ti dirijo mi oración porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Salmo 17, 6. ¿Alguno ha tenido algún momento la sensación de que Dios no le responde? Sí. ¿Sí? Todos en algún momento, ¿verdad? Sí. Entonces, ese momento de espera nos hace pensar, no, pero Dios sí le responde a él, mira, pero a mí no, ¿qué me estará pasando? Y entonces nos empezamos a comparar con las personas, con las situaciones de otros, y eso nos hace mucho daño. En esto ya me estaba pasando algo que a veces el desafío de las mamás es como de esta época moderna es, cuando ves tantas cosas, ves a aquel influencer diciendo, hola, estoy aquí en el parque, mis hijos están haciendo esto, entonces el otro está haciendo esto. A veces dije en estos días, hey, no necesito ver Instagram en estos días, porque eso me está como generando uno puede aprender de otros, por supuesto que sí, pero si Dios está haciendo un trabajo dentro de mí,
eso es lo que más vale porque el trabajo de Dios va a repercutir en mis hijos y en mi familia. Entonces le bajé un poquito como al estar leyendo, porque era como que a veces empiezas en una de medirte no con estándares, sino como, ay, quisiera hacer eso que está haciendo Miledis, quiero hacer lo que está haciendo tú, quiero hacer lo que está haciendo. Entonces llegas a un agite, a una corredera y pregúntate por un momento, ¿qué quiere Dios que tú hagas con tus hijos o qué quiere Dios que hagas con tu familia? Está bien aprender de otros que van antes que uno, eso está muy bien, y no digo que no podamos verlos, pero a veces como el sistema o la carrera te hace decir, ay Dios mío, yo no estoy haciendo eso, y nos pone como más acelerados, y estamos viendo a veces más consejos de gente que sabe, pero la palabra de Dios va a generar un cambio dentro de ti y los que están alrededor de ti, porque si nosotros somos transformados por la palabra de Dios, van a ser beneficiados los que están a nuestro alrededor. Papá no es cruel. ¿Quién lo lee? Dale. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es Él. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. 1 Corintios 10:13. Y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Romanos 8:28. Ustedes saben que me imagino que todos habrán visto noticias de Venezuela, de las cosas que están pasando allá. Y ay, Dios mío, yo entraba en una angustia y yo decía, Señor, por favor, y me ponía a llorar y le decía, Dios, ten misericordia de Venezuela, ten misericordia de esa gente que está sufriendo, de la gente de Nicaragua, ten misericordia. Y yo entraba como en una angustia porque me producía dolor, las torturas, las cosas que estaban pasando. Y a veces cuando nos enfrentamos ante esos panoramas de dolor, pero lo hacemos en el alma, ¿sabes? Así como sin Dios, caemos como en desgano, en tristeza, ay, ¿cuándo será que Dios va a hacer algo allí? Pero eso es como cuando tu hijito viene y tú le dices, sí, vamos a ir al parque. Y tu hijito ve que empiezan a pasar las horas y los amiguitos le dicen, no, tú no vas a ir al parque, tú no vas. Y el niñito se angustia. Pero a veces cuando estamos en Dios es decir, Dios, me duele lo que está pasando en ese país, me duele lo que está pasando en mi país, me duele lo que está pasando en Nicaragua. Pero tú sabes, Dios, orar, pero quedarte también en el refugio de Dios. Porque a veces queremos salir como Superman a salvar el mundo, así como, ay Señor, y me estaba perjudicando emocionalmente. Y le dije, Señor, ayúdame, porque hasta para orar por esas cosas hay que decir, Señor, ellos están en tus manos, Señor. Y orar no significa ser insensible, sino orar por las situaciones, pero también mantenerte en la palabra de Dios. Y dice, Dios no es cruel. Porque muchos pueden decir, ¿dónde está Dios en esas circunstancias que están viviendo esas personas? No sé lo que está pasando, pero es de pararte firme y decir, sé que está pasando eso, pero Dios no es cruel. La palabra de Dios dice y sabemos y recitar la palabra. A veces tu propia alma, tus pensamientos, como dice Poa, tus pensamientos necesitan ser reevangelizados con la palabra de Dios. Tú vas en tu carro y estás viendo un momento difícil. Dile, Dios, háblame a través de tu palabra. Leer la palabra nos hace como retomar el curso y que nuestras emociones también estén sujetas a lo que Dios dice. Papá es generoso. Quizás si tu papá era un papá que tú le decías, papi, dame para esto. No, no hay, o no estaba tu papá en la casa y cada vez que tu mamá te decía, vaya y le pida a su papá para lo que usted necesita para su escuela, o vaya para que le pida a su papá un regalo, o vaya, y tu papá te dijo varias veces no, quizás a ti te cuesta pedirle a Dios, o tu imagen de Dios es, Dios, no lo dices, pero como no pides es porque vienes con ese corazón de que Dios no da, por esa referencia que tienes, pero Dios sí es generoso. Pues el Señor, entonces de aquí tenemos varias tareas, revisarnos nosotros mismos, si pedimos o no pedimos, si nos acercamos a Dios, si creemos que estamos solos en momentos difíciles, hacer esa contraposición a nuestra vida, cómo ha sido nuestra relación con nuestro Padre, y conciliar. ¿Qué significa conciliar? Que hay cosas que no vamos a poder volver a ese momento de nuestra historia, pero Dios está para que nosotros podamos decirle, tú eres mi Padre Celestial y yo sé que tú eres un Padre bueno y un Padre perfecto.
Rolday, ¿puedes leer el de Papá Generoso, por favor? Papá Generoso dice, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Salmo 84:11 dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos dará también todo lo demás. Romanos 8:32. La otra parte dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y entendimiento. Efesios 1:17-8. Esas palabras lo ponen a uno como a sonreír de amor o a llorar o quebrantarlo, ¿verdad? Mira qué lindo eso. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. La palabra de Dios hace que esos pensamientos que estaban queriendo germinar en nuestra mente, que no tienen que ver con la palabra de Dios, tengan que morir. Y necesitamos alimentarlos con la palabra. Papá no me decepcionará. Y este me parece bellísimo. Dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. Sigue leyéndolo. Leámoslos todos. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Romanos 5:5. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Yo nunca había ido a una clase donde cuando a mí me tocó preparar esta clase, que yo la agarro así, yo dije, pero esta clase son puros versículos, o sea, como declaraciones y versículos. Primera vez que veía una clase como esta. Pero cuando la empecé a leer dije, wow, qué poderoso está esto, porque es como que, y no solamente leerlo, sino continuamente, y a veces hay personas que dicen, si estuvieses en un momento de crisis, de dolor y estuvieses solo y no tuvieses una Biblia y quisieras orar, ¿saben que es mejor orar orando con fundamento en la palabra de Dios? O sea, como orar un versículo, cuando oras con fundamento en la palabra de Dios es muchísimo mejor. Y entonces, si no tuvieses una Biblia, ¿podríamos orar? ¿Sí? Entonces, pero no con fundación, o sea, no con promesas, menos esperanzas. Porque es como bonito cuando tú estás en un momento y te dices, el Señor es que estás en un momento asustado o algo, tú dices, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. Que tú empieces a recitar la palabra de Dios y eso automáticamente te hace como hijo de Dios tomar la posición que debes tener. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me voy a preocupar? Y empieza tu espíritu a fortalecerse y a tomar autoridad ante las situaciones y ante los momentos que te toque vivir. Quisiera pedirles por un momento que podamos escribir los que no han escrito lo de la parte del perdonar, que pudiésemos tomar un momento para escribir nuestra carta y que podamos tener un escrito para nuestro Señor. Decirle, Señor, por mucho tiempo yo me sentí sola. Me sentí sola porque mi papá no estaba. Y como no estaba, yo sentía esa manera como me relacioné con mi papá, lo traje mi relación contigo. Sentía que no estabas allí en momentos y sentía que no podía hablar contigo. Que tú puedas manifestarle a Dios cuáles han sido tus luchas en tu relación con el Padre Celestial. Y decirle, hoy reconozco, Señor, que tú eres un Dios, lo que has vivido decir, reconozco que tú eres un Dios que está cercano. Reconozco que eres un Dios que está allí para mí. ¿Podemos escribir? Sí, tomemos unos minutos. Sí, se entendió. Podría ser aquí, chicos, si tienen los que aún no las han usado. ¿Alguno quisiera compartir algo de lo que Dios le ha venido hablando este tiempo, esta clase, de algo que ha visto de su vida
y cómo eso ya está consciente, ok, yo no le contaba, yo no le pedía mucho a Dios porque como mi papi no estaba, yo sentía como, no tenía quien pedirle. Han identificado áreas de su vida, quisiera alguien compartir algo, el que quiera, si no. Bueno, yo quiero compartirlo de manera positiva porque realmente yo no he sido como tan afectada en esos campos y de pronto el perdón que yo le pido a Dios hacia la honra de mis padres es de pronto en el momento que está una desobediencia y de locuras sanamente, que de pronto pues sí sufren ahí, pero yo le doy muchas gracias a Dios porque yo he sido muy bendecida con unos padres excelentes, nací en un hogar cristiano, que a pesar de que me alejé pues tampoco las cosas han sido como tan graves. Ahorita el problema que tengo más que, bueno, que tenía, hablemos del pasado porque Dios me ayudó con eso, fue con mi ex marido, que eso sí fue como lo que más me marcó, pero Dios me ha ido sacando adelante y pues solamente tengo que dar las gracias por su fidelidad, sus bendiciones, sus promesas, que todo se ha ido cumpliendo conforme a su palabra. Entonces, Qué bonito. positivamente. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más? Bueno. Bueno, yo quiero decir algo. Sí, claro. Bueno, yo he sentido que he aprendido mucho, porque claro, uno lee, pero por ejemplo, el primer día cuando hablaron de la salvación, ella dice, uno la pierde o no. Y es verdad que yo, cuando ella dice, bueno, realmente no pierdes la salvación, no, nunca la pierdes, pero es que ya un ejemplo de una persona si tomaba alcohol y tenía un accidente y moría y luego iba al cielo y le decía como que veniste ebria, pero ella decía, bueno, pero búscame en el libro de la vida y ahí estoy yo. Entonces yo decía, wow, o sea, cómo el amor del Padre y cómo Él nos acepta por simplemente por nuestro ser, o sea, no por lo que hagamos, y eso me ha llenado de amor y de aceptación y de verdad de gratitud. Ha sido un tiempo muy lindo de aprender, porque uno puede ser que tú entiendas, ok, Dios me ama, pero el pararte y escuchar personas así como tú que nos dan su punto de vista y de una manera bien hermosa como está. Cada capítulo ha sido de mucha bendición, de entender al Padre y verlo desde el punto de cómo nos ama y cómo Jesús pues dio a su Hijo, y ha sido una bendición muy grande, la verdad. Qué lindo. La palabra de Dios, o sea, a medida que vamos conociendo, leyendo la palabra, vamos a conocer, digamos, los atributos, el carácter de Dios, y Dios es un Dios de amor, es un Dios justo. También, o sea, conseguimos a Dios completito en la palabra de Dios, y Dios nos ama, nos ha dado nuevas oportunidades, y también es como ese Padre amoroso que nos está dando oportunidades, pero también Él conoce nuestro corazón. Si realmente estamos con un corazón de arrepentimiento y me equivoqué, pero perdóname y sigo adelante, o si realmente yo me estoy engañando a mí mismo y estoy jugando que soy cristiano, pero Dios sabe todas las cosas y necesitamos, sí, como decirle, Señor, yo estoy aquí para avanzar, para crecer, y todo es un proceso y no se acaba. No se acaba. Entonces, bueno, ¿querías decir algo, Eli? Bueno, pensando que ciertamente, pues, estos días, esta semana, ver y conocer como que cada testimonio, cada experiencia, me ha dejado saber y lo importante que es sanar, y que realmente todos tenemos algo que sanar. O sea, que todos tenemos algo que perdonar, que pasar, que sanar, y que ciertamente las distorsiones que nos colocaron nuestras figuras parentales, las personas que nos cuidaron, los papás, lo importante que es como que borrarse eso, como que tratar de quitarse esa distorsión para poder ver a Dios como Él realmente es, porque desde el punto de vista mío, por ejemplo, en mi caso, el rechazo, que no recuerdo un episodio de rechazo, pero lo tengo, o sea, tengo que sanarlo, porque
de mi infancia no me acuerdo muchas cosas, pero entender que pues Dios no me rechaza. O sea, yo veía todo, o sea, como que Dios, porque a mí no me ves, o sea, a mí, yo veo que con todo el mundo hablas, pero conmigo no, pero ¿por qué no te relacionas conmigo? Claro, desde mi distorsión del rechazo, yo así lo veía, y bueno, saber que no es así, que puedo sanar y que puedo conocer a Dios desde su amor y desde su visión hacia mí, es súper gratificante y además, bueno, enriquecedor. Crecer y conocerlo más a él es como lo máximo, ¿no? Así es. Lo que dice Aileen es muy importante porque depende del punto de vista como vemos las cosas, las podemos disfrutar. A veces puede haber muchos colores, pero tú estás viendo blanco y negro porque tu lente es. Estos días fuimos a un parque y había como una cajita y es con vista al mar, pero tiene muchos filtros de colores. Entonces hay uno que es naranjado, otro verde, otro rosado. Entonces cuando tú te metes, tú puedes ver y de acuerdo a donde te coloques, ves las cosas de diferentes, de colores distintos. Entonces lo que ella dice es un punto de partida muy bueno porque a veces concebimos la vida o vemos las cosas de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ay sí, todos tienen la oportunidad, yo no. A lo mejor yo lo viví cuando estaba pequeña y lo estoy trayendo a mi presente, pero Dios quiere sanar y decir, tú no eres rechazado para mí, tú eres aceptado para mí, yo tengo una oportunidad para ti. Y entonces, tantas cosas que Dios quiere sanar en nuestro corazón. Pero les invito de verdad, muchachos, que puedan escribir, que puedan decirle, papito Dios, yo me quiero relacionar contigo, pero yo quiero despojarme de esta cantidad de filtros que no me dejan verte como realmente tú eres. Y esa limpieza de filtro, una viene por relacionarnos con Él. Cuando empezamos a leer su palabra, es como que, ay no, pero este no era. Ah, no, pero este tampoco. Entonces, empezar Dios a instalar realmente la manera como debemos verlo a Él. Y seguir trabajando en nuestras vidas, como dicen los pastores Castro, seguir, oye, ¿yo por qué tengo esto? Señor, ayúdame con esta situación de mi vida, que cuando veo que a alguien le pasa algo bueno, yo sentí que a mí no me pasa algo bueno y se me alborota la envidia. Tenemos que preguntarle a Dios qué cosas están pasando en nuestro interior que nos están acompañando. A lo mejor cuando tú estabas chiquita te decían, no, tú eres la salada del grupo, no te van a pasar cosas buenas. Entonces te bautizaron con eso y esa etiqueta te está persiguiendo. Y hoy Dios te dice, no, mira, vamos a quitar etiquetas que no corresponden a ti. Dios te ha dicho, tú eres realeza, tú eres una nación santa, eres real sacerdocio, eres una pieza diseñada por mí. Eres singular. Dice el Salmo 139 que Dios te hizo hermoso, único. Entonces empezar a decir, ey, me tengo que quitar toda esta cantidad de cosas que no sé quién me las dijo y empezar a confiar en lo que dice mi papito celestial y sentirte amada como una hija y un hijo consentido de tu Padre celestial. Vamos a orar. Vamos a orar porque aquí estuvimos como que hablando, pero yo sé que lo que va a suceder en nuestros corazones es solamente el Espíritu Santo de Dios que lo hace. A Él le tenemos que dar todo el crédito y a su palabra. Amado Dios, en esta noche te doy gracias. Dulce Espíritu Santo, gracias. Amado Dios, es súper trascendental la manera como nos relacionamos contigo, la manera como te vemos. Yo te pido en este momento que a este lugar venga tu presencia misma y nos abrace, nos transforme, que tu amor nos haga sentir, Señor, unos hijos amados, aceptados. Lo dice tu palabra y yo decido creerlo, Dios. Que las circunstancias que hemos vivido en nuestro pasado o ahora en nuestro presente no dicten lo que creemos, sino que tu palabra sea nuestra roca firme para levantarnos y creer quiénes somos a pesar de lo que podamos estar viviendo. En este momento yo te pido, Señor, que tú bendigas a este grupo, Señor. Que tú puedas sanar lo más profundo de su interior y todas esas heridas que ellos puedan tener, Señor, en relación a la figura paterna, a la manera como se pudieron relacionar con sus papás. Que ellos puedan preguntarse en oración contigo cómo me relacioné, cómo lo veía, me podía acercar, podía tener confianza, me sentía amado, me sentía aceptado, me sentía apoyado.
¿qué pasó? Mi papá me celebraba solamente cuando hacía algo bueno o me seguía amando a pesar de mis comportamientos. Dios, ayúdanos a sanar nuestra relación y a entender que tú eres un Dios bueno, que eres un Dios paciente, que eres un Dios que nos amas, que nos creaste con un propósito y que estás allí para seguir trabajando en nosotros. Gracias. Yo bendigo a este grupo, yo declaro que la esperanza esté en sus corazones, Señor, que ellos estén pegados a tu palabra, que amen tu palabra, Señor, que amen lo que tú dices de ellos y que para ellos sea suficiente, que para nosotros sea suficiente tu palabra, Señor. Yo declaro que en este tiempo empiezan a suceder milagros en su vida por la fe de ellos, al leer la palabra y al creerla. Que en la mañana ellos puedan levantarse y puedan decir, puedan hablar tu palabra, declararla, y que su alma y su cuerpo se pueda someter a lo que dices tú, Señor. Gracias. Yo bendigo a cada uno, Señor, bendigo su futuro, bendigo lo que vas a hacer con ellos. Yo los bendigo y que les des la valentía suficiente para levantarse y decir, no más. Quiero relacionarme con mi buen Dios que está allí para mí, para escucharme. Que no pierdas un día más sin acercarte a Dios porque crees que no puedes llegar a su presencia. Porque Él sí está allí, dispuesto para ti, esperándote con sus brazos abiertos porque te ama, porque te ama, porque te ama. Y que empiecen a suceder cosas dentro de tu corazón, que tu manera de amar sea como Él ama. Que empieces a extender amor y misericordia. Que así como Él está haciéndolo contigo, tú también lo puedes hacer extensivo a los que están alrededor tuyo. Gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, porque tú eres muy bueno, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Antes de irnos, voy a tomar la comida. Chicos, quería decirles algo que Señor me trajo a mi mente cuando estaba hablando con Juliet y Oscar. Algo que me comentaba ella y algo muy bonito. Pídele a Dios, Dios, dame amor para amar como tú amas, para ver como tú ves, para reaccionar como tú quieres que yo reaccione. Dios sí puede hacer eso en ti, Dios lo ha hecho en mí. Y decirle, Señor, ya yo no quiero ser una persona violenta o persona desesperada que agarre una persona. Dios, ayúdame, transfórmame. Dios lo puede hacer. Pídele al Señor que venga un bautismo de amor a tu corazón, que Dios pueda tratar con tu interior, que puedas extender paciencia, misericordia. En estos días iba llegando a la escuela y dices, hey, voy a aprovechar de ver una decoración para Ignite. Y la señora me vio viendo el teléfono y me dice, señora, usted vaya a dar la vuelta de nuevo y para que recoja a su hija. Pero me manoteó así todo, ¿no? Ella tenía razón porque yo no debía estar haciendo eso en la escuela, por cierto. Y entonces, la manera como ella me hizo así todo, fue todo muy rápido, pero claro, fue como en silencio, porque como yo tenía mi vidrio arriba, entonces yo la veía manoteando y todo, pero yo sabía que era para mí. Entonces, pero debe ser por todo lo que Dios está haciendo en mi vida, no me afectó el trato que ella tuvo conmigo, sino que yo salí de mi cama, salí de mi línea y me fui tranquilita y me volví a poner en mi posición y yo, bueno, Señor, me está enseñando algo. Yo como que, porque yo en otro momento digo, señora, tienes razón, pero la manera no es la correcta. Pero ese día estaba tranquila, estaba como cuando Dios empieza a trabajar en uno, que le empieza a bajar a uno esa, que sobrereaccionamos por todo, estamos, y dile, Dios, aquí estoy, ayúdame a extender misericordia así como tú la tienes conmigo.